Buenas noches, comunidad, les doy la bienvenida a un capítulo más de este jueves de misterio, jueves de terror, un jueves 20 de abril de 2023. Yo soy Ícaro Santi. Como es costumbre en este programa, tocaremos temas paranormales relacionados a apariciones, brujería, criptología, fenómeno ovni, maldiciones, teorías conspirativas y demás historias traídas hasta ustedes por personas que han vivido en estas situaciones. Quédense en esta edición número 52 de su programa Relatando el Miedo. Le doy bienvenida a todos los que van llegando: Drapsnat, Kata, Lizzie GH, Aliceidra. Bienvenidos a este programa número 52. Y comunidad, iniciaremos de lleno con estas historias, ya que en esta edición tenemos preparadas algunas anécdotas contadas por policías que nos habían, un policía en particular nos había contado alguna historia bastante perturbadora. Por los primeros programas me parece que está esta historia. Se las traje en una edición, me acuerdo que lo estábamos platicando junto con Chicho y era muy buena esta historia, y pues recordaremos un poco de esta historia más adelante, y pues para recopilarla y también para mejorarla, darle un poco más de detalles que después nos trajeron y llevarla hasta otras redes sociales como lo es TikTok y Instagram, también ya aquí con nosotros. Audicia, bienvenida al canal. Esperemos que les guste esta edición número 52 de Relatando el Miedo. Sin mucho preámbulo, comenzamos con esta primera historia. Soy policía, quiero contarle dos historias que me han ocurrido. La primera me pasó por allá del 2017 y yo acababa de graduarme de la Academia de Policía. Mi pareja de aquella patrulla era un señor aproximadamente de 46 años. Él tenía bastante experiencia en este trabajo y que era un fanático de espantarme cada que podía cuando teníamos allá el servicio nocturno, que era pues el turno de toda la noche. En una ocasión nos pidieron que fuéramos a un llamado de emergencia en una fábrica. Era una fábrica de telas donde, como referencia, allá en el estado de Puebla, puedo decirles que era una nave de estas grandes, unas bodegas grandes, en donde contenían bastante material. Eran divisiones de anaqueles en donde tenían material de telas, aquellos rollos característicos de esta tienda de telas. Al llegar vimos que el vigilante que había solicitado esta ayuda comunicaba que alguien había ingresado con la intención de robar, ya que tenía varios aparatos de valor en este lugar y también maquinaria encargada o especializada para la tela. Llegamos a este lugar y al bajar de la patrulla nos identificamos en la caseta como la policía, pero no tuvo respuesta alguna, ya que al alumbrar vimos que el guardia estaba tirado en aquella caseta en una posición fetal y vomitando. Parecía que había vomitado en el piso. No pudimos cuestionarlo, pues él estaba completamente fuera de sí, estaba llorando, como les digo, estaba en posición fetal, diciendo repetidamente: se fue volando. Mi pareja fue a dar una inspección al lugar desde el interior de aquella nave, una vez ingresamos a Durante este rondín, él me comentaba que este lugar no era bueno, que albergaba algo maligno. De repente salió de este lugar y nos dijo que nos fuéramos, que no esperáramos a la ambulancia. Esto ni siquiera llegar a la patrulla, llegamos y procedimos a llevárnosla, pero al llegar a la patrulla, mi compañero me comentó que había algo que no lo dejaba estar ahí. Cuando veo a mi compañero, al término, me comentó que
pues como no había novedad teníamos que irnos. Me di cuenta que le temblaba la mano y tartamudeaba al momento que me dijo. Le dije que mejor saliéramos de ahí, que lleváramos a esta persona directamente al hospital, a este guardia. Cuando salimos de aquel lugar, él sintió un frío estremecedor, se sintió todo el ambiente de esta manera. Había un silencio extraño, todo parecía que se había callado en ese momento. Volví a ese lugar para cerrar aquella puerta, cuando ese silencio se rompió con un llanto de un bebé. Se escucharon algunas risas estremecedoras, muy macabras. Había un árbol cerca de donde estábamos nosotros, a unos metros de la patrulla, y ese llanto y esas risas venían de él. El árbol estaba más o menos a unos 5 metros de la patrulla cuando comenzó a moverse fuertemente. Lo raro es que no había viento. En un momento, aquel silencio también se rompió por unas detonaciones. Yo me sobresalté, pero mi reacción fue sacar mi arma y me dispuse a repeler la agresión. Desenfundé la pistola, pero me di cuenta que mi compañero era el que hacía las detonaciones. Él había sacado de la patrulla aquel fusil asignado, un R-15, y comenzó a abrir fuego a aquel árbol. Yo no sabía qué es lo que le disparaba. Yo solo le grité: cabrón, ahorra la munición. Pero este siguió hasta que se acabó el cargador, y una vez que se acabó el cargador, pretendía hacer lo mismo y apuntando hacia aquel árbol, pero no sabía qué darle, yo no veía nada. Él se detuvo ya que el sonido de la radio se activó, escuchándose una rara interferencia y unas risas dentro de él. Unos 3 segundos se apagó la radio, quedó sin pila completamente. Cuando volvimos a la normalidad, notamos que 2 esferas de fuego salieron volando de aquel árbol. Mi compañero le había descargado el fusil a aquel árbol, aquello que él estaba viendo, y no le había hecho absolutamente nada. Quedamos estupefactos y sin poder salir de ese lugar. A los pocos minutos llegó la ambulancia y esperamos a que se llevara aquel guardia, mientras que mi compañero estaba completamente catatónico. Lo atendía un paramédico de esa misma ambulancia, el cual nos comentó que no podía trasladarlo porque iban a trasladar a la otra persona y no tenían suficiente espacio. Mandó a hablar a otra unidad en ese momento, pero al parecer todo era psicológico de mi compañero. Estaba atravesando por una crisis nerviosa. En ese momento mi prioridad era poner a salvo a mi compañero. La verdad, no sabemos qué fue lo que vimos en aquella vez. Aunque muchos de los compañeros posteriormente a este encuentro nos empezaron a comentar que en aquellos lugares se frecuentaba que vieran estas bolas de fuego, a los que los lugareños decían que eran las brujas. Encontramos quizás con ellas frente a frente en esa ocasión. La otra historia es que esta me ocurrió cuando estábamos desplegando en una zona rural. Había llegado pasadas de las 2 de la mañana, ya que el lugar estaba un poco retirado. Cuando llegamos a este poblado, nos pidieron un servicio, una llamada, solicitando que fuéramos a un lugar. El lugar estaba más o menos a unos 10 minutos de aquel centro del poblado, una zona boscosa que ya habían reportado un incendio anteriormente. Los oficiales de seguridad municipal nos fueron guiando, ya que como éramos nuevos no conocíamos el camino. Al ingresar al lugar, lo primero que vimos era un cementerio. Este camino estaba junto a un cementerio bastante antiguo, muy escalofriante. Cuando llegamos al lugar del incendio, ya había consumido una casa entera, lo que nos pareció bastante extraño porque nosotros habíamos arribado al lugar con un tiempo de 7 minutos y era una casa de 2 pisos, bien construida, que constaba que era
una casa muy grande como para que en 7 minutos se hubiera consumido completamente, y que la persona que nos llamó era el propietario de este lugar. Cuando estábamos bajando, un compañero empezó a pedir ayuda. Fuimos hacia ese apoyo cuando vimos a un joven de 26 años, bien vestido, pero que desafortunadamente estaba muerto, estaba tirado en aquella vereda que daba justamente hasta esa casa que estaba incendiada. Parecía llevar varias horas así. Inclusive cuando notamos el cuerpo, pues al estar investigando los indicios y darle la vuelta al cuerpo, vimos que el corazón de él estaba arrancado de una manera brutal. Parecía como si un animal gigante lo hubiera atravesado, lo hubiera atacado. Pedimos el apoyo de algunos compañeros municipales de la zona para ver si reconocían el cuerpo de entre sus compañeros. Después de unos minutos llegó un oficial, un poco mayor de edad, diciendo algo que nunca se me va a olvidar. Las palabras de él fueron: este cabrón le debía a algún maligno y se lo vino a cobrar. Piensen lo que quieran al respecto. Esto es lo que, por más que hicimos la investigación, no encontramos al responsable de este acto. Al momento que llegamos, de alguna manera no dimos con que una persona hubiera dejado aquel lugar. Vaya, no encontramos huellas, algún otro indicio que nos indicara quién era el culpable de este homicidio. No parecía haber utilizado una herramienta con la cual hacerle esta herida y sacarle el corazón. Lo más raro aún es que no se encontraron rastros de nada. Nada que afirmara que la persona fallecida hubiera estado acompañada. Solo estaban las pisadas del lugar del incendio, de la casa, hacia el lugar donde lo encontramos. Pero las pisadas de la persona. Ni una sola señal de que algo más de este mundo haya sido el culpable de este acto tan aberrante. Pues hasta la fecha no logramos entender qué fue lo que pasó. Esta historia, amigos, la traigo desde Reddit. Dos historias bastante perturbadoras que cuentan los policías en en este día a día que ellos viven, en este día a día que pues difícilmente les deja de pasar algo en su turno, ¿no? Y en estas dos historias podemos ver algo pues de miedo, algo bastante perturbador, ¿no? Bienvenido Chicho. ¿Qué dice por ahí? Dice: ay no, ¿para qué miedo? Se dice no voy a leer eso. Te estás aguantando la risa, ¿verdad? Sea profesional, aguántese. Reddit que bajó, has caído, hermano. No. Reddit tiene muy buenas historias. Ya hemos traído varias historias, te las has perdido, pero puedes verlas en YouTube. Por ahí puedes checarlas. Pues continuemos con estas historias relatadas por policías, relatadas en este programa número 62. Y la siguiente historia es una historia local, es una historia del estado en que resido, el estado de Aguascalientes. Esto es de una persona que le pasó hace mucho tiempo. Me la está contando su nieto, que también es policía. Pasó más o menos hace 50 o 60 años. Esto ocurrió en una zona del este del estado. Me comenta que cuando la ciudad de Aguascalientes aún había partes de esta que estaban poco alumbradas, las calles no estaban fraccionadas en sí, había algunos fraccionamientos nuevos que quedaban muy lejos de la zona de centro, a los cuales se tenía que pasar por grandes terrenos baldíos para llegar hasta el centro de esta ciudad.
Justo en este preciso tiempo, en este lugar, el señor Fernando, que es el protagonista, y su hermano, Cruz, tenían 26 y 24 años en aquel entonces. Ellos trabajaban como policías en la ciudad. Ellos en aquellos tiempos hacían sus recorridos en bicicleta, ya que era común que se trabajara de esta manera. Aún no tenían el presupuesto, vaya, de tener tener vehículos policiales, y usaban estas bicicletas. Como era normal desde aquel tiempo, rolaban algunos turnos. Es la labor oficial, por así decirlo, siempre lo ha sido, por lo que en ocasiones tenían el turno que más o menos era de la sala, desde la hora de la medianoche hasta el otro día. En uno de estos turnos de medianoche iban dando su rondín por uno de estos carreteras baldías, cuando vieron a una chica muy hermosa, con un cuerpo muy exuberante. Obviamente les llamó la atención por completo. Esto ya que en el lugar de donde provenía era una comunidad bastante alejada, y les resultó curioso que para ese lugar el único fraccionamiento que era sí estaba bastante lejos. Al abordar a esta chica, eran horas inadecuadas para que estuviera ella rondando en la calle. Se hicieron acercar y brindarle el apoyo para ver si necesitaba algo. Se acercaron y justo cuando llegaron, ella les preguntó si sabían dónde podía tomar un taxi, ya que tenía tiempo caminando por esa carretera y no encontraba ninguno. A Fernando se le hizo fácil ofrecerle darle un aventón en la misma bicicleta hasta la avenida principal, donde seguramente algún taxi de sitio podría auxiliarle. Esta chica aceptó, la subió al frente, pero Cruz, su hermano, notó desde aquel momento algo raro. Algo pasó en aquel ambiente. Cruz lo notaba. No le dio importancia en el momento, pero conforme seguía en su camino, él fue aumentando esta extrañeza, ya que desde el momento en que aquella mujer se subió, parecía que Fernando gastaba menos fuerzas o se volvía más fuerte, pues parecía ir muy ligero, como si no llevara nada de peso. Al subir una pendiente muy inclinada, como si fuera alguna pendiente hacia abajo, fue cuando empezó Cruz de verdad a tener miedo, ya que él veía cómo se alejaba su hermano con esta mujer, por lo cual empezaron a tomar distancia y Cruz apretó el paso para darles un poco de alcance. Unas cuadras antes de llegar a esta avenida, miraron en la esquina donde justamente en esta esquina había un taxi de sitio. Ahí estaba parado. Parecía que los estaba esperando, ya que el conductor estaba listo con el vehículo encendido, con las luces encendidas, y parecía ver hacia estas personas, hacia Fernando, Cruz y aquella mujer extraña. Al llegar a este taxi, ella le dio las gracias a Fernando. Él se despidió de mano y Fernando sintió en ese momento un pánico increíble. Primero sintió algo raro en aquella mano que estaba estrechando. La miró y sintió una especie de dureza extraña. Al voltear a ver la mano, se dio cuenta que tenía garras y que aquella mano era completamente peluda. Fernando dio un paso hacia atrás, notando a aquella mujer, y vio las extremidades inferiores de ella, que eran la de un chivo y un gallo. Ambos se quedaron mudos, completamente inmóviles, pues aquella chica exuberante se ha transformado en el maligno. Se quedaron así un rato inmóviles, presas del pánico, mientras veían a aquella chica o aquello que se subía al taxi. Ella subió al taxi
y ambos se perdieron en la oscuridad de aquella noche. Al día siguiente contaron lo que había pasado. Ellos no sabían si algo le había pasado a aquel taxista, pero sí estaban seguros de que aquella noche habían visto al mismísimo diablo. A Fernando y a Cruz les tuvieron que dar varias limpias para curarlos de espanto. Los dos cayeron en una fiebre y estuvieron varios meses en este estado. Y ellos se llevaron una experiencia que nunca olvidaron, marcándolos tanto que tuvieron que renunciar a este trabajo. Comunidad, bastante temple el que se debe de tener para ser oficial, refiriéndome a aquellos policías que llevan años en su vocación y que han vivido cosas inimaginables y que continúan en este trabajo. Si de por sí es muy complicado el trabajo, por así decirlo, el tener que lidiar con los vivos, debe ser mucho más complicado también estar lidiando con otro tipo de cosas cuando la penumbra de la noche los envuelve. Comunidad, quiero agradecerles que se estén en este capítulo, que se queden en este programa, y quiero pedirles que nos sigan apoyando en nuestras redes sociales. Aquellos que nos ven diferido en el canal de YouTube, en Relatando el Miedo, ahí nos pueden encontrar. Subimos contenido todos los viernes en punto de las 8 de la noche. Por si se perdieron de alguno, ya están arriba ahí. Así es que vayan, denles like, comenten, suscríbanse si no lo han hecho, es gratis. Y nos harían un gran favor si comparten este contenido con alguien amante del terror y misterio. Asimismo nos encuentran en TikTok Relatando el Miedo, y en Instagram nos pueden encontrar como Relatando_M, para que por ahí nos puedan mandar también algunas historias que quieran que pasemos en el siguiente programa. Así es, Chicho, así es. ¿A poco ese es tu canal? Dice Chicho, no manches, da mucho miedo. Gracias, pues sí da miedo. De escúchalo a las 3 de la mañana, a que no te atreves. Saluditos ahí. Pues continuemos con estas historias. Esta historia que dice Chicho, yo no me metía porque creí que cobraban, pero ahora que sé que es gratis, deja voy. Así es, no se cobra, es gratis. No vamos a cobrar, no vamos a hacer negocio de esto. Traemos estas historias para ustedes completamente gratis, así es que disfrútenlas. Y la siguiente historia es una historia muy perturbadora. El desenlace más que tuvo en sus protagonistas, un policía penitenciario nos relata una aventura vivida por él y un compañero, una historia igualmente traída de Reddit. Como es costumbre, esta plataforma nos da muy buenas historias y esta debe difundirse lo más posible por lo que pasa al final. Sabrán por qué pido que se difunda lo más posible esta historia. Pasemos a ella sin más preámbulos. Lo siguiente: era el año de 1996. Fui celador en un penal de Coahuila. Durante ese año, un compañero y yo hicimos una buena amistad con un interno al cual llamaremos el Güero. Él era un piloto que estaba recluido por delitos contra la salud. Y un día, platicando con él, le comentábamos que cada que su madre visitaba a este interno, se veía consternada. Su rostro reflejaba que lloraba bastante. Y él nos confesó que era porque él estaba recluido ahí. Y también porque su hermanita estaba muy enferma y no conseguían darle un buen diagnóstico. Al paso de los días, teniendo más confianza con este interno, llegó a hacernos una oferta, diciéndonos que si no nos queríamos ganar $500 cada uno. Al principio mi compañero y yo nos reímos, nos parecía una broma lo que nos decía, pero él nos habló acerca de este trato. Este consistía únicamente en llevar a mi madre y a mi hermana con un médico.
Se nos hizo bastante fácil y decidimos hacerlo. Llegado el día, llegamos a la casa de esta señora, la cual nos reconocía por el tiempo que ya había pasado este interno en la cárcel. Nos dejó pasar sin problemas y vimos a la hermana del güero. Está en un estado muy demacrado ya, toda llena del... Ella únicamente le sobresalía una panza como si estuviera embarazada, y al acercarnos a ella despedía un olor fétido, bastante malo. La señora dijo: tráiganla ya. Ahí fue cuando comenzó todo. En cuanto le tomamos los brazos para levantarla, un fuerte grito que nos lanzó nos hizo caer hacia el piso, como si algo en nuestra cabeza nos hubiera desactivado la fuerza. Cabe señalar que en aquel entonces éramos jóvenes, medíamos 1,80 m y estábamos acostumbrados a lidiar con personas aún más altas y fuertes que nosotros allá en el penal. Nos levantamos y le agarramos los brazos, intentamos someterla, pero ella, como si fuera una fiera, empezó a dar mucha batalla. Nos aventaba con una fuerza brutal y apenas pudimos someterla lo suficiente para ponerle algunas esposas. Ya en el auto prácticamente íbamos encima de ella, ya que nos maldecía y se retorcía de una manera brusca, nos escupía y hablaba en lenguas extrañas para nosotros. De la nada, el chofer empezó a decir que en la carretera veía llamas, poniéndose muy alterado hasta detenerse. Y salió él del vehículo perdiéndose en el monte. Todo era bastante raro hasta ese momento. Yo decidí saltar al volante y mi compañero y yo seguimos con esta custodia. Al preguntarle a la señora dónde íbamos, contestó que íbamos a la comunidad de Terán, buscando a Carmelita. Ese lugar es un pueblo minero, y aquella señora era famosa por ser la bruja blanca más reconocida del lugar. En aquel lugar todos le tenían mucho respeto y se sabía que había ayudado a mucha gente con problemas de brujerías y maldiciones. Cuando por fin llegamos a este lugar, ella y sus ayudantes nos estaban esperando. También había un doctor y un sacerdote en el sitio. Cuando bajamos a la muchacha, pasó de estar en un sueño, como desmayada, a rápidamente atacarnos de nuevo. Entonces la pusieron en una cama amarrada y de entre las piernas empezó a brotar agua sucia. De la nada Carmelita sacó de las piernas de ella una rana viva. A esta rana luego la echaron en una tinaja con agua que parecía tener hierbas. Después Carmelita y el padre comenzaron a rezarle a esta chica. Ella se quería soltar, pero no la dejábamos. La agarramos fuertemente con todas nuestras fuerzas. Se sentía aquel lugar realmente helado, pero había momentos donde el calor nos hacía sudar. Los ritos y rezos parecían una broma pesada para nosotros, pero era real lo que estaba pasando. De la nada, y aparentemente de ningún lugar, cayó una mariposa negra bastante grande. Todo aquello quedó en silencio después de esto. Carmelita levantó con sus manos a esta mariposa y la llevó hasta un recipiente donde tenía la rama y aquellas hierbas extrañas. Poco después, la chica, ya completamente tranquila, se la llevaron. A nosotros nos sacaron de este sitio. Poco después nos trajeron un vaso con refresco, el cual le vertieron un líquido extraño con una jeringa, porque nos sentíamos muy debilitados y muy mal. Ella nos dijo que eso nos ayudaría. Al cabo de unos minutos, de unas horas, los gritos de mi compañero me alertaron, pues al verlo parecía que había envejecido y que era un hombre de 50 años.
su cabello completamente blanco, cosa que no tenía sentido. Él tenía 26 años en aquel entonces, mientras yo noté que empezó a caerse mi cabello. Sentimos ambos una debilidad muy fuerte en todo el cuerpo. Carmelita se acercó a nosotros, nos vio y nos dijo que era secuela de lo que habíamos vivido, que gracias a que teníamos el espíritu fuerte no habíamos muerto en aquel lugar. Luego nos dijo algo que se me quedó plasmado para siempre. Nos dijo que no toda la gente puede ver lo que hoy hemos visto nosotros. Luego nos contestó que la chica le habían dado de comer algo y que en esa comida le habían hecho un trabajo negro y que un animal se la estaba comiendo desde dentro. Actualmente tengo 50 años, estoy calvo por eso, pero estoy bien. Mi compañero y amigo murió hace unos 5 años atrás. Esto lo cuento y lo hago a manera de homenaje a su memoria. Y yo no quiero irme de este mundo sin que se escuche la aventura de ese hombre y yo pasamos. Todo para salvar a una niñita que tiempo después la volvimos a ver, ya feliz y recuperada, razón por la cual estábamos muy satisfechos por ello. Comunidad, es una historia que al leerla, al traérsela a ustedes, de alguna manera quise homenajear a estas personas, ¿no? Es a veces la brujería muy fuerte, llega a tener secuelas. Estas personas la tuvieron. Pudo haber sido peor, pudo haberse ido. Ambos hubieran podido fallecer por la intensidad de esta fuerza. Había escuchado hace un tiempo, no hace mucho, pero sobre un ritual también precisamente esto. Yo creo que posteriormente les voy a ver si encuentro esa historia. Me acuerdo que la había leído en Reddit también. Voy a ver si la encuentro y se las traigo. Si no, ahí vamos a ir a comentarla después, en otra ocasión. Commander Rod, bienvenido 01 ella. Bienvenidos a este programa de Relatando el Miedo. Ya casi por terminar. Ya casi por acabar este programa en estas historias de terror que traímos hasta ustedes, de policías y también de... No nada más de policías. Perdón amigos, es que estaba leyendo cosillas de acá de las notificaciones y me distraje un poco. Pues comunidad, con esta historia terminamos con este programa. Bueno, esta historia que si bien ya tiene su antecedente en los primeros programas, decidí traerlas hasta ustedes. Por el tema del programa decidí explicarla un poco mejor, esta historia, al igual que una de las anteriores me fue compartida por un muy estimado amigo, quien es oficial de policía. Él ya tiene varios años en la corporación. Él también es maestro de las nuevas generaciones de las entidades de seguridad pública. Él es el que me trajo, el que me comentó esta historia. En una ocasión nos relató lo siguiente. Es muy común que en algunas comunidades, por lo mismo que es una población pequeña, después de ocultarse el sol, es raro ver a la gente en las calles. Salvo algunos que vienen del trabajo de la capital del estado, las noches quedan completamente desoladas. Más aún en la carretera, que no pasa ningún vehículo. Los reportes de algunos disturbios suelen ser los fines de semana, cuando hay festejos de fiestas patronales o alguna celebración de boda o 15 años. Pero entre semana los reportes suelen ser 1 o 2 por noche, por lo cual se tiene mucho tiempo muerto. Para lo cual algunos compañeros
tomábamos o optábamos descansar en un cruce que quedaba cercano a cualquiera de las comunidades que nos tocaba cubrir. Era tan rápido este cruce que al llegarnos o existir un reporte podíamos llegar en menos de 5 minutos a cualquier área de esta zona, por lo cual era un punto de reunión céntrico para todos los compañeros. En esta ocasión de guardia no habíamos tenido ningún reporte en el turno. La persona de radio quien nos entera de los reportes fue avisada que tomaríamos un descanso, ya que mis compañeros optarían por comer en esta área y estaríamos pendientes. Nos reunimos en este lugar las dos patrullas que estábamos custodiando esta zona, y en esta ocasión yo me encontraba solo en la patrulla, ya que mi compañero había solicitado vacaciones en aquella ocasión, por lo que al lugar únicamente estaba yo en mi patrulla. Mis otros compañeros en la otra unidad arribaron a este cruce, me hicieron una seña acostumbrada y se pusieron atrás de mí. Noté que estaban cenando por el espejo retrovisor, por lo que tampoco me bajé de la patrulla. Decidí dejarlos cenar y yo descansar un poco. En unos minutos comencé a cabecear por el cansancio, pero decidí cerrar los ojos para descansar unos minutos. Subí al máximo mi radio por si algún reporte se emitía poderlo escuchar. Fueron pocos minutos cuando escucho los códigos de la patrulla de atrás de mis compañeros. En la unidad de atrás mío me dio un sobresalto esto, ya que ellos prendieron la patrulla y salieron de ahí a toda velocidad, se fueron de ahí. Cuando escuché el radio, pero únicamente se escuchaba estática, no salían voces de aquel radio. Me pareció extraño, a lo que contesté qué es lo que pasaba, dando algunas claves para que me repitieran el mensaje, cuando escucho un golpe en el vidrio del pasajero, el cual al voltear me estremeció, paralizándome por algunos segundos, ya que una cabeza completamente descarnada de una vaca se apoyaba en el vidrio, lamiéndolo y mirándome fijamente, restregándose en él. Cuando volví en sí, como por instinto, tomé mi arma y giré hacia la puerta del vehículo, bajándome de él. Pero fue mucho más mi terror, ya que aquello que veía no era un animal, pero tampoco era una persona. Solo puedo describir que tenía una forma de persona, vestida de negro, con una especie de manta negra, pero que se veía que era una persona, pero que su cabeza era la de una vaca sin piel, descarnada completamente. Solo sus ojos y la lengua podían verse con claridad. Lo demás era piel arrancada y hueso. En un principio pensé que algún loco, alguien drogado, había mutilado a un animal y había puesto la cabeza de este animal, para usarla como una especie de máscara. Al ver esto, seguía viendo de frente a aquella criatura, y ésta se adentró en el monte, brincando una cerca que estaba al lado del camino, perdiéndose en la oscuridad. Yo quedé en shock por unos minutos, pues no creía lo que estaba pasando. Cuando volví, subí a mi unidad y me dispuse a salir de aquel sitio. Llegué hasta el centro de aquella comunidad con mis compañeros, quienes al entrar o al ir entrando a este pueblo comencé a recibir señal de radio, quienes eran mis compañeros, pidiendo mi ubicación y que si todo estaba bien, que dónde estaba. Cuando llegué con ellos, yo me encontraba ya más tranquilo, pero ellos parecían estar muy preocupados por mí. Bajaron de su unidad preguntándome que si estaba bien, que si no me había hecho daño, que si aquello que vieron no me había lastimado. Ellos me platicaron su versión.
Ellos comentaron que estaban en la patrulla terminando de cenar cuando vieron algo en la oscuridad del monte. Veían que algo comenzaba a bajar. Al principio solo era una silueta, ya que la falta de iluminación, aquella oscuridad, no dejaba ver qué es lo que era. Pero veían una silueta. Cuando cruzó aquel alambrado, fue cuando se desconcertaron completamente y decidimos irnos de aquel lugar. Uno de ellos alzó la voz diciendo que eso no era humano, que era del diablo, o no sé, fue algo más, decía él. Comenta que fue directo hacia la patrulla, hacia mi patrulla, cuando pensamos que tú ya habías visto a esta cosa. Encendimos los códigos y esta criatura nos volteó a ver. Fue cuando el radio empezó a hacer una especie de interferencia y empezamos a hablarte por él que salieras de ahí. Yo les contesté que solo se escuchaba estática en mi radio y que no fue hasta que entré al pueblo que comencé a recibir sus mensajes. Después de que ellos me contaron, yo les platiqué también lo sucedido. Les enseñé el cristal donde este ser o esta cosa se había restregado. Y vimos que parecía ser saliva junto con unas manchas de sangre de aquel ser. Ahí fue justo en ese momento que comencé a estremecerme de nueva cuenta, ya que del camino hacia ese cruce hacia la ciudad yo me arrepentía constantemente que pudiera haber sido alguien que tenía este tipo de máscara de vaca, siendo algún drogadicto, algún loco, alguien fuera de sí. Pero al mirar aquel vidrio recordé, notando cómo cuando yo estaba dentro de la patrulla, esos ojos de aquella cosa me miraban fijamente, pero que al moverme me siguieron a mí, así como ver aquella lengua larga y gruesa, como es que la mía, el cristal, una lengua grande como la de una vaca, haciendo una especie de círculos que pude notar en aquella ventana. Justo en ese momento me di cuenta que no era una máscara, que en verdad aquella cosa, aquella criatura que vimos en aquella noche parecía ser salida del mismísimo infierno, por sus características que presentaba. Tiempo después nos enteramos que en aquella comunidad se hacían extraños rituales, que en aquel cruce donde nos poníamos a descansar se veían bolas de fuego en aquel cerro. Aquella zona desolada era aprovechada para hacer rituales donde encontramos figuras, alrededores de fogatas, animales muertos, ganados que anteriormente se había reportado como robado. Nunca sabremos qué tipo de criatura era, pero jamás podré olvidar esa imagen descarnada de un hombre con cabeza de una vaca descarnada. Comunidad, este fue el relato que por ahí inicios de este programa, de los principales, de los primeros programas, lo trajimos en una anécdota. Precisamente hablábamos Chicho y yo de los policías y decidí traerlas porque me encontré con este maestro, me contó otra historia de estas y me dio un poquito más de detalles de esta historia principal. Bastante interesante, bastante perturbadora lo que le pasó. Y comunidad, pues este relato, al escucharlos, pues la primera vez que lo escuché me dio mucho escalofrío, esos escalofríos que se dan en la nuca por esos relatos que cuando conoces a la persona te da más la incertidumbre porque tiene cierta confianza de lo que te está diciendo. Hoy les traje un par de relatos de este muy querido amigo, un oficial, como pocos,
al cual agradezco la confianza en compartirnos estos relatos y espero volverlo a ver pronto para que me comparta alguna de otras vivencias que me dijo que tenía, algunos relatos igual a este de perturbadores, y espero volverlo a encontrar para traerles más de estas anécdotas, de estas historias que sí están bastante perturbadoras, ¿verdad? Y bien, comunidad, es un placer haber estado con ustedes en este capítulo número 62, de Relatando el Miedo. Agradezco a todos que se quedaran hasta el final de este capítulo. Quiero pedirles que nos sigan en Instagram, donde estaremos subiendo ya contenido relativo al terror y en unas actualizaciones de pues videos que ya hemos subido también a TikTok y a YouTube. Y pues como saben, nos encuentran en YouTube y en TikTok bajo el nombre de Relatando el Miedo, subiendo contenido todos los viernes en punto de las 8. Así que vayan a ver si se perdieron algún otro programa, algún otro tema que tuvimos aquí, y pues comenten por ahí. Yo estoy pendiente de ello y respondiendo a sus comentarios, el cual agradezco mucho sus comentarios, y quiero agradecer especialmente a aquellos que se tomaron la molestia de dar estos comentarios, y a Guillermo Uriel Pacheco. Él nos escucha desde Guanajuato, México. Un saludo muy fuerte para ti, agradezco mucho tu comentario. Él es el suscriptor 274. De verdad, muchas gracias por tu apoyo, Guillermo. Es padre irse dando cuenta que hasta donde nos escuchan. Por ahí también teníamos una persona que nos escuchaba desde el otro lado de Estados Unidos, y también quiero agradecerlos a ustedes. América Molto también, agradezco sus comentarios. Jesucita Ceballos también, quiero extenderles este agradecimiento. Y pues muchas gracias, espero sigan siendo parte de esta comunidad. Aquellos que nos escuchan, suscríbanse si no lo han hecho, es gratis, como les digo. También apóyenme compartiendo con alguien amante del terror y misterio para que esta comunidad siga creciendo día con día. Comunidad, ustedes fueron parte, o bien alguien de sus familiares o conocidos vivieron algo paranormal, compártanlo con nosotros, ya sea en DM en Instagram o bien en el correo relatandoelmiedo@gmail.com, y que su relato sea parte del siguiente programa de Relatando el Miedo. Por ahí Chicho también nos dice: yo te escucho desde la Nueva Escocia. Así es, Chicho, tú allá nos escuchas. Creo que eres el más lejano, excepto uno que nos escucha en Vietnam. No es cierto. Bueno, gracias por haber estado en este programa, Chicho. Esperamos que te esté yendo de lo mejor. Cuídate mucho, un abrazote hasta allá, hasta Nueva Escocia. Ha llegado a su fin nuestro encuentro con lo paranormal. Es momento de terminar este episodio, regresar a esa rutina acostumbrada. Nos vemos el próximo jueves de misterio, completamente en vivo por el canal de Ícaro Santi en la plataforma de Twitch. 8:30 de la noche pueden encontrarnos aquí. Yo los espero en la siguiente edición de este programa. Y comunidad, recuerden, esas risas en la oscuridad, esos pasos que se acercan, puede que sea Ícaro Santi en Relatando el Miedo.